Hola, mi nombre es Yuranis Bello, soy nutricionista dietista de la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud y hago parte de la estrategia Buen Comienzo Antioquia. El día de hoy vengo a compartirles y a socializarles todos los estándares de calidad del componente de salud y nutrición. Estándar número 1. Para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, los niños, las niñas y las mujeres gestantes deben estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud. De lo contrario, es responsabilidad de la entidad operadora realizar todas las gestiones para garantizar este acceso, con las familias o con los cuidadores correspondientes. ¿Qué debo hacer? Actas de compromiso con padres, cuidadores y mujeres gestantes. Carta de gestión a la Secretaría de Salud local o entidad competente para afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Carta de gestión a Defensoría de Familia o autoridad competente con tiempo de cumplimiento de 1 mes. Es importante tener presente que este estándar se verificará cada 6 meses. Estándar número 2. Es necesario verificar el acceso a los controles de crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas de acuerdo a la normatividad vigente. Además, garantizar la salud materno-infantil a través del acceso a los controles prenatales de las mujeres gestantes. ¿Qué debo hacer? En caso de no contar con el soporte de la asistencia de valoración integral en salud, se debe tener carta u oficio de orientación y compromiso de familias o cuidadores, carta de notificación a la institución de salud para que realicen la gestión correspondiente. En caso de persistir la situación, se debe poner en conocimiento a la autoridad competente para activar la ruta correspondiente. Estándar número 3. Es necesario realizar acciones de promoción de la vacunación en niños, niñas, mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia. Además, verificar periódicamente los soportes de vacunación de acuerdo a la edad. ¿Qué debo hacer? Todas las carpetas de los niños, las niñas y mujeres gestantes con copia del carnet de vacunación completo. En caso de no contar con el soporte, deben tener actas de compromiso firmadas por padres o cuidadores y mujeres gestantes, cartas de gestión a la entidad prestadora de salud, Secretaría de Salud local o entidad competente, soportes de sensibilización de la importancia de la vacunación a los padres o cuidadores y mujeres gestantes. Estándar número 4. Es necesario realizar acciones de promoción de la lactancia materna de manera exclusiva hasta los 6 meses de edad y de forma complementaria hasta los 2 años o más. ¿Qué debo hacer? Estas acciones se deben desarrollar en forma continua durante la ejecución del contrato. Debo tener actas de cualificación, plan de formación y acompañamiento a familias, evidencia de implementación de acciones educativas relacionadas con la promoción de la lactancia materna. ¿Sabías que? La leche materna es específica y es el alimento más completo y seguro para el lactante. No es solo un alimento, es un fluido vivo y cambiante capaz de adaptarse a los diferentes requerimientos del niño o niña a lo largo del tiempo. Estándar número 5. En cuanto a la presencia de las enfermedades prevalentes, es importante encaminar acciones para la prevención, detección oportuna y manejo adecuado de las mismas, con el talento humano, las familias y cuidadores. ¿Qué debo hacer? Actas de cualificación del talento humano, plan de formación y acompañamiento a familias, tener evidencia de implementación de acciones educativas con mínimo 70% de padres o cuidadores. Las acciones educativas deben dar como mínimo respuesta a las siguientes preguntas: ¿cómo evito enfermar? Si está enfermo, ¿cómo lo cuido en casa? ¿Y cuándo debo consultar a un servicio de salud? Activar la ruta integral de atenciones a los niños y las niñas cuando se presenten enfermedades prevalentes y soportes de gestión ante la entidad competente. Evidencia de divulgación del directorio de la red de servicios de salud. Cuando se presente fallecimiento de un usuario del servicio por cualquier diagnóstico, la EAS debe reportar inmediatamente el caso al supervisor del contrato. Estándar número 6.
Para evitar la aparición de brotes y enfermedades inmunoprevenibles es necesario realizar un protocolo estandarizado para la identificación y manejo oportuno de los casos que se presenten. ¿Qué debo hacer? Construir un protocolo que dé respuesta a ¿qué son? ¿Cómo las identifico? ¿Cuáles son los factores de riesgo y factores protectores para enfermedad diarreica aguda y enfermedad respiratoria aguda? ¿Cuáles son las medidas preventivas y cuáles son los signos de alarma? Actas de cualificación del talento humano, plan de formación y acompañamiento a familias, evidencia de implementación de acciones educativas, activación de ruta integral de atenciones a los niños y las niñas. Estándar número 7. Con el propósito de realizar un adecuado suministro de los medicamentos en los centros de desarrollo infantil, es necesario realizar un protocolo estandarizado. Este solo aplicará para los casos con prescripción médica y cuya primera dosis haya sido suministrada en el hogar del niño o la niña. ¿Qué debo hacer? Construir un protocolo de administración de medicamentos. Autorización para la administración de medicamentos en la ODS y copia de la fórmula médica de la niña o niño. Revisión de la fórmula médica. Registro en la carpeta de la niña o niño. Almacenamiento. Los medicamentos deben estar ubicados en un lugar seguro, fuera del alcance de niñas y niños, garantizando su conservación. Estándar número 8. En cuanto al ciclo de menú de la modalidad institucional, este debe implementarse cumpliendo con el aporte calórico total por grupo de edad, los tiempos de comida, los horarios de atención y los grupos de alimentos de la minuta patrón. Además, debe estar con la identificación del profesional nutricionista dietista responsable del análisis. ¿Qué debo hacer? Contar con un documento de estandarización de porciones por grupos de edad. Las preparaciones y alimentos suministrados deben cumplir con el ciclo de menú aprobado y publicado. Se debe realizar la socialización del documento de estandarización de porciones, minuta patrón y lista de intercambio al talento humano manipulador de alimentos. En caso de realizar intercambios de alimentos, estos no podrán exceder de 2 en la minuta diaria. Se permite un máximo de intercambios en 3 días de la misma semana y no se aceptará el cambio del menú o minuta en su totalidad, excepto en el caso en el que cambie de orden con otro día de la semana. Estándar número 9. Es necesario realizar la entrega de los complementos alimentarios y de los refrigerios a todos los participantes. Esta debe cumplir con la minuta patrón que aporta el 70% de las recomendaciones diarias de calorías y nutrientes para la población colombiana. ¿Qué debo hacer? Para la entrega del paquete alimentario se podrán emplear bolsas de material reutilizable, preferiblemente que permitan la observación directa de los alimentos. Garantizar la entrega del paquete alimentario a los usuarios, procurando de esta forma la disponibilidad de los alimentos cada 30 días. ¿Sabías qué? Son objetivos de IEPI. Reducir la incidencia y gravedad de las enfermedades y problemas de salud que afectan a niños y niñas. Mejorar el crecimiento y desarrollo durante los primeros años de vida. Estándar número 10. La valoración nutricional se debe realizar cada 3 meses a los niños, las niñas y las mujeres gestantes. En caso de detectar alteraciones del estado nutricional, se deben realizar la activación de las rutas correspondientes. Además, hacer seguimiento y control a las familias o cuidadores. ¿Qué debo hacer? La toma de datos antropométricos. Garantizar la calidad de la información y el adecuado seguimiento nutricional de la niña y el niño. El seguimiento nutricional se realizará 4 veces al año. Estándar número 11. Dar a conocer a los cuidadores, a las familias, a las mujeres gestantes y madres lactantes los programas de suplementación con micronutrientes desarrollados por el sector salud. ¿Qué debo hacer? Se establece un plazo máximo de 3 meses a partir de la legalización del contrato para implementar las estrategias de promoción de suplementación con micronutrientes. Estándar número 12.
Para garantizar las condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones donde prestamos el servicio, es necesario contar con el concepto higiénico-sanitario favorable y vigente, emitido por la entidad sanitaria competente. ¿Qué debo hacer? En caso de no contar con el concepto sanitario, se deberá demostrar la solicitud de trámite ante la Secretaría de Salud. No se podrá brindar atención en caso de un concepto higiénico-sanitario desfavorable. Estándar número 13. Para llevar un control de calidad, la entidad debe documentar y aplicar las buenas prácticas de manufactura de acuerdo a la normatividad vigente y a los procesos que apliquen, como compra, transporte, recibo, almacenamiento, preparación y distribución de los alimentos. Esto para los casos en que la alimentación se realice de manera directa o a través de terceros. ¿Qué debo hacer? En el caso de grupos étnicos, el Comité Técnico Operativo del ICBF, con la asesoría del sector de la salud, definirá los requisitos para que las prácticas de manipulación se realicen en condiciones inocuas. Entregar al supervisor del contrato dentro del primer mes de ejecución el documento de buenas prácticas de manufactura. El documento debe contar con los soportes y las evidencias de la implementación de los programas de buenas prácticas de manufactura. La EAS deberá adelantar un plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador de alimentos. Estándar número 14. Los espacios donde se desarrollan los encuentros grupales deben estar limpios, libres de basura, plagas, insectos y olores desagradables. ¿Sabías que? Los casos de desnutrición aguda se presentan con mayor frecuencia en poblaciones afectadas por la pobreza, con bajo acceso a servicios básicos de salud, agua y saneamiento básico, situaciones que aumentan el riesgo de muerte por desnutrición, especialmente en los niños y niñas más pequeños. Estándar número 15. Se debe elaborar, implementar y actualizar el plan de saneamiento básico de acuerdo con la normatividad vigente con sus componentes de limpieza y desinfección, manejo de residuos sólidos y líquidos, abastecimiento de agua potable y control de plagas y roedores. Estándar número 16. Para el caso en el que la alimentación se suministra a través de un tercero, la entidad debe verificar que ésta cuente con el concepto higiénico-sanitario favorable y vigente, emitido por la autoridad sanitaria competente. Además, se debe garantizar el suministro de la minuta patrón y los ciclos de menú. ¿Qué debo hacer? Debe contar con concepto higiénico-sanitario favorable. ¿Sabías que? La lactancia materna previene la malnutrición y brinda a todos los niños y las niñas un comienzo justo, independientemente del país o del nivel socioeconómico de la familia en la que nació. Atención en casos de desnutrición aguda. En caso de contar con niños o niñas con desnutrición aguda y riesgo de desnutrición aguda en los servicios de primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se debe realizar acciones para la atención inmediata. A. Asegurar el diseño de los planes de intervención de forma inmediata para niños y niñas con desnutrición aguda y hasta en un plazo de 3 días hábiles para niños o niñas con riesgo de desnutrición aguda. B. Los niños que presentan desnutrición aguda, moderada o severa deben remitirse a la institución prestadora de servicios de salud IPS con el histórico de evaluaciones nutricionales realizadas en la unidad de servicio. C. Realizar seguimiento y documentar las gestiones realizadas para la efectiva atención de los niños y niñas con desnutrición aguda, moderada o severa en la IPS. D. Socializar dentro de las instancias de participación tales como los consejos de política social, mesas de primera infancia y comité de seguridad alimentaria y nutricional la problemática de desnutrición aguda.
Los planes de intervención nutricional deben aplicarse a todos los niños y niñas con diagnóstico de riesgo de desnutrición aguda moderada o severa, sobrepeso y obesidad, y madres gestantes con bajo peso gestacional en los formatos definidos por el ICBF. Formato Plan de Intervención Individual. Aplica para niños y niñas con desnutrición aguda moderada o severa, sobrepeso y obesidad. Formato Plan de Intervención Individual Riesgo. Aplica para niños y niñas con riesgo de desnutrición aguda y mujeres gestantes con bajo peso gestacional. Formato Plan de Intervenciones Colectivas. Este debe realizarse por unidad de servicio. Antioquia piensa en grande.